Castillo imponente y dominante sobre el valle por donde fluye el Mondego, con los campos de arroz al horizonte. Esto es Montemor. Hola chicos, como podrán haber visto en el título del video, pues hoy me encuentro en el castillo de Montemor Ubello, ubicado en el concello de Montemor, como su nombre lo dice, y en el distrito de Coimbra. Así que acompáñenme a descubrirlo. El castillo está situado en la parte superior o en la parte más arriba que tiene el concello de Montemor Ubello. Acá pueden ver un poco de la vista de lo que es la ciudad de Montemor. Y comencemos. Esta es la entrada al público. Tiene esta especie de camino, que esto fue obviamente reconstruido para que la gente pueda desplazarse dentro del castillo de una manera más eficaz. Como estamos en época de COVID, pues el castillo todavía tiene algunas áreas cerradas, ya que están en remodelación y son partes de las cuales todavía no se pueden ver. Hay que destacar que la entrada es totalmente gratuita. Todos pueden venir de lunes a domingo. En todo el recorrido del castillo, pues van a encontrar algunos monumentos así, donde te explican un poco de la historia de este castillo. Les voy a mostrar un poco de lo que son las vistas que tiene el castillo en diferentes puntos de él. Acá podemos ver un poco la ciudad y todos los cultivos de arroz, de maíz, que son bastante populares de esta zona. Esto es un complejo deportivo, y si vemos un poco más para abajo, pues vamos a encontrar más del castillo, ¿ok? Todo lo que ven a su distancia son campos de arroz. Lo que te puedo recomendar es que si vienes a visitar el castillo, pues lo hagas en zapatos deportivos, ya que si te quieres salir pues de este camino nuevo que hay, pues es un poco más difícil caminar sobre estas piedras, ya que hay algunas que están levantadas y el resto del castillo es simplemente caminos de piedra. Una vez que subes en la parte superior acá del castillo, pues inmediatamente nos vamos a encontrar un puesto de turismo, el cual siempre está abierto de lunes a viernes. Puedes preguntar a ellos cualquier cosa del castillo y ellos con todo gusto pues te van a responder. El castillo de Montemor cuenta con muchos jardines. Todos ellos están bien cuidados, entre los cuales puedes caminar, pero te recomiendo usar siempre los caminos de piedra. Acá podemos ver un poco de la vista de la ciudad desde otro ángulo. Tras la reconquista cristiana y la independencia de Portugal, lo que fue el concello de Montemor Ubello y su castillo
fueron el escenario de unos acontecimientos bastante importantes en la historia de Portugal. Fue aquí, entre sus muros, donde se alojaron innumerosos reyes e infantas, quedando para siempre ligados las leyendas que nacieron de la imaginativa tradición popular. Una de las historias más conocidas que tiene este castillo y que por lo largo se ha quedado en la historia de Portugal como una de las más trágicas que ha acontecido o que ha ocurrido. Fue aquí que en principios del año 1355 el rey Alfonso IV se reunió con algunos de sus consejeros, ¿ok?, para debatir el peligro que constituía para la política portuguesa la unión de su hijo, el infante Don Pedro, con Inés de Castro, hija de uno de los más poderosos nobles de lo que era la región de Castilla. Esta relación, como no era para nada del agrado del rey y de la corte, ya que los portugueses pues temían que pudiera acontecer o pudiera haber una usurpación del reino de los portugueses por parte del reinado español. Entonces lo que hizo el rey Alfonso IV es que convenció de que el amor entre Pedro e Inés era un asunto del Estado. Este asunto del Estado lo que constituía era un gran peligro para la independencia de Portugal, por lo cual dictó la suerte de Inés, que pocos días después y por orden del rey fue asesinada en el paso de Santa Clara en Coimbra. Si ustedes quieren, por favor, saber un poco más de esta historia y dónde está el paso de Santa Clara en Coimbra, pues me lo dejan en los comentarios y yo con todo gusto haré un próximo video de esta historia trágica, pero que a la vez tiene un sentido bonito. Acá podemos ver la iglesia de Santa María del Casva. Es una iglesia que fue fundada o construida en el siglo XI encima de una iglesia de origen islámico. Recordemos que, bueno, en la historia de Portugal, pues Portugal tuvo bastante comunidad de lo que fue de origen islámico, los moros que invadieron Portugal, y bueno, esta fue una de estas zonas. La fachada de la iglesia pues no es la misma del siglo XI, sino que es del siglo XVI. Está dentro de lo que es el castillo y vamos a conocerla. Cabe destacar que la fachada del siglo XVI pues fue hecha por Joan de Rouen. Estas cruces pues eran muy famosas en la época cristiana o cuando el Portugal pasó otra vez al cristianismo, y por eso se ven de esta manera. Esta es la entrada, va a estar un poco oscura. Pues acá podemos ver azulejos que son bastante famosos en Portugal. Es una iglesia bastante pequeña, pero bastante linda. La cabecera de esta iglesia es de un periodo románico, la cual está constituida por 3 naves, ¿ok? Pero estas 3 naves son o pertenecen al periodo gótico. Pueden ver que la iglesia es un poco más oscura. Acá antiguamente pues sepultaban a las personas dentro de la iglesia,
Pueden ver los nombres de las personas que están acá, escritos como en un portugués con gallego. Las tres naves pues son conocidas como la capilla del Evangelio, la capilla del Mor y la capilla de la Epístola. Esta capilla de la Epístola lo que representa es al distrito de Coimbra, la cual está hecha toda en piedra de Ansá, que es una región muy conocida acá en el distrito de Coimbra. Esta de acá, esta nave, es representativa de San Juan Bautista. Y esta es de Nuestra Señora. Pues saliendo de la iglesia, automáticamente te encuentras con esto, con esta apertura, en el cual aquí está una zona de construcción. En esta pues es donde se llevaba a cabo todos los convivios y las fiestas que se hacían en el castillo, y actualmente pues se hacen algunas celebraciones y actos culturales en esta zona. Te recomiendo que si vienes a algún acto cultural en este castillo, que no sea en la época de verano, pues vengas bastante abrigado, porque el clima es bastante fresco y bastante viento. Todas las puertas que ustedes ven pues simplemente están cerradas, no se puede entrar, por eso no les hago el recorrido. Y bueno, chicos, ¿se recuerdan la Virgen que yo les dije que pues aparecía en el interior de la iglesia? Es Nuestra Señora de O. Y algo importante es que los letreros, ¿ok?, cuentan con braille para que aquellas personas ciegas puedan saber lo que está acá. Y también hay una parte con un código QR en el cual pueden utilizarlo, y todo lo que digan los paneles de información lo van a poder escuchar en el idioma portugués o inglés. Y bueno, chicos, con esta maravillosa vista hemos llegado al final de este video, en el que los invito por favor a que, si les ha gustado este video, por favor le den like, activen la campanita, se suscriban y por favor compartan el video, ya que eso me ayudaría bastante. Espero que les haya gustado el video y que me sigan acompañando en esta travesía.